Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en esta hermosa y fresca mañana del día lunes. La meditación para esta mañana lo vamos a tomar del libro de Marcos, el capítulo 5, verso 1 en adelante, que dice así: Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. ¿Sabías tú que donde sea que Jesús se dirigía, era con el propósito de aliviar el corazón de sus hijos sufrientes y esclavizados por el enemigo? En esta ocasión Jesús se dirige a un lugar que se llama el lugar de los Gadarenos. La Biblia dice que el medio que Jesús utiliza para llegar a ese lugar de los Gadarenos es una barca. En el verso 2 dice: cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este hombre, poseído por ese espíritu inmundo, era un hijo, era un primo, era un hermano, probablemente aún un esposo, un padre. La Biblia dice, querido amigo, que ese hombre poseído por ese espíritu tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Verso 4 dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Era tan agresivo que él mismo agarraba piedras y se lastimaba el cuerpo, ensangrentaba su cuerpo, él mismo se causaba el dolor. Por eso la Biblia dice que muchas veces sus familiares lo encadenaban, pero el espíritu inmundo hacía que él reventara las cadenas y luego se volvía a lastimar y moraba en los sepulcros. Qué triste era la situación de este pobre hombre. ¿Sabías tú que muchas personas viven una vida semejante al de este hombre endemoniado? Por eso ves que hay muchos esposos que lastiman a sus esposas. Muchas personas piensan que una persona poseída por un espíritu inmundo solo son aquellas personas que se echan al suelo y empiezan a espumar por la boca. Pero quiero llamarte tu atención en esta mañana que una persona poseída a veces son personas tranquilas, no son violentas, sin embargo están poseídos por espíritus inmundos. El libro de Lucas capítulo 8 verso 2 registra la historia de una mujer. No era agresiva, pero era dominado por un espíritu también. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Una de esas mujeres que había sido sanada por un espíritu malo, dice la Biblia, se llamaba María. María parecía una mujer normal, como cualquiera mujer. Sin embargo, la Biblia dice que esa mujer había sido poseída por 7 demonios. La verdad, querido amigo, es que todos luchamos diariamente con demonios o espíritus inmundos. El libro de Efesios presenta esa gran realidad que muchas veces nosotros ignoramos, lo presenta así. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. La verdad, querido amigo, es que todos luchamos diariamente con espíritus malos. Luchamos diariamente, todos nosotros luchamos. Algunos luchan con el espíritu malo del adulterio, con el espíritu de fornicación, con el espíritu de drogadicción, con el mal espíritu de la prostitución, con el mal espíritu que nos lleva al alcoholismo, con el espíritu malo que nos arrastra, te arrastra cada vez, con el espíritu de la pornografía. Pero quiero que sepas, querido amigo, que no importa cuál sea el espíritu que domina tu vida, si es el adulterio, si es fornicación, si es drogadicción, si es prostitución, si es alcoholismo, si es pornografía, Jesucristo es tu única esperanza. Tú solo lo vas a intentar, 1000 veces lo vas a intentar y vas a volver a caer, porque no estás luchando con carne ni sangre, estás luchando contra espíritus de demonios. La Biblia dice que este hombre miró a Jesús de lejos y él, aunque estaba poseído, el ser humano sufriente, doliente, esa persona que no quería ser como era, vio a Jesús y vio en Jesús su única esperanza, corrió a los pies de Jesús. ¿Sabes con qué propósito él llegó a los pies de Jesús? Llegó a los pies de Jesús para decirle: Señor, ayúdame. Era el hombre sufriente que corrió a los pies de Jesús en busca de ayuda. Al estar con Jesús, él quería decirle a Jesús: Señor, por favor, ayúdame. Estoy cansado de vivir así, Señor. Quiero dormir, quiero estar tranquilo, quiero volver a mi familia. Pero la Biblia dice que cuando estaba delante de Jesús, a los pies de Jesús, estando a los pies de Jesús, le dijo: vete, no me atormentes. ¿Qué tengo yo contra ti? ¿Sabías tú que después ese hombre llegó a los pies de Jesús con la intención de
platicar con Jesús, con la intención de pedirle ayuda a Jesús, el espíritu inmundo toma control de sus labios. Ese espíritu inmundo que lo dominaba, que hacía que se lastimara, nuevamente toma control de sus labios y no le permite que le exprese su petición, su deseo de su corazón de ser liberado. ¿Qué tengo contra ti? Apártate, aléjate. Interesante, querido amigo, que estando a los pies de Jesús ahora, se quiere alejar de Jesús. No me atormentes. Si realmente él no quería ser atormentado y estando cerca de Jesús lo atormentaba, lo mejor que le podía hacer cuando vio a Jesús de lejos es alejarse más de Jesús. Sin embargo, corrió más cerca de Jesús porque él sabía que Jesús lo podía ayudar. Pero el espíritu inmundo gobernó sus labios, su boca, su voz, sus palabras. Pero qué precioso, querido amigo, porque a pesar que el hombre vino en busca de ayuda en Jesús, pero no pudo decirlo, en el verso 9 dice algo preciosísimo, dice así: y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Me imagino en qué tono más dulce Jesús se inclinó y le preguntó a ese hombre doliente y herido. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Porque Jesús quiere hablar con el hombre sufriente, a quien vino a pedir ayuda y no sabe cómo pedirlo. No puede pedirlo porque el espíritu inmundo no se lo permite. Y él, la persona que escuchó esa dulce voz de Jesús que le dijo, ¿cómo te llamas? Él quería decir su nombre, pero en lugar de que él pronunciara su propio nombre, el espíritu inmundo nuevamente gobierna su boca y le dice, responde a Jesús y le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Ese espíritu inmundo no le permitió en ningún momento hablar con Jesús, establecer esa plática con Jesús, porque Jesús no quería hablar con el espíritu inmundo que gobernaba al hombre. Jesús quería hablar con el hombre sufriente, aquel hombre que quería descansar, que quería dormir, aquel hombre que quería estar con su familia, con sus hijos si es que lo tenía, aquel hombre que quería estar con su mamá, con sus familiares. Con él Jesús quería hablar y por eso Jesús le hizo la pregunta, ¿cómo te llamas? Pero en lugar que él responde de su nombre, el espíritu inmundo dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Una legión, querido amigo, era un grupo de soldados compuesto por más de 6,000 soldados. Pero ¿sabes qué es lo precioso en esta mañana? Que a pesar que el hombre endemoniado a los pies de Jesús no pudo pronunciar su nombre, no pudo decirle a Jesús, Señor, ayúdame. Qué precioso nuestro maravilloso Dios. El libro de Romanos capítulo 8, verso 26 dice así, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos orar como es debido. Ese hombre estando a los pies de Jesús no supo hablar, pero el Espíritu, querido amigo que me escuchas, el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo, querido amigo, cuando tú tienes necesidad, cuando tu situación te desespera, probablemente no sabes orar, doblas tus rodillas y no sabes qué decir a Dios. Querido amigo que me escuchas en esta mañana, ese mismo espíritu que pudo traducir la oración silenciosa de ese hombre endemoniado, ese mismo espíritu es el que intercede por ti, por mí, que traduce lo que tú no puedes decir en tu oración, porque probablemente dirás como muchas personas, es que yo no sé orar, es que yo no sé pedir. Si tan solo doblaras tus rodillas ante Dios, así como hizo ese hombre endemoniado, llegó a los pies de Jesús, se postró ante los pies de Jesús y nunca pudo pronunciar nada. Pero el Espíritu ruega por nosotros, porque qué hemos de pedir en oración como conviene o como es debido, no lo sabemos. Por eso en esta mañana yo te animo, probablemente antes de la cuarentena nunca doblabas tus rodillas y ahora tienes una gran necesidad. Y el espíritu inmundo te gobierna tu mente y te dice, no puedes orar ahora si necesitas de Dios. ¿Crees que Dios te va a escuchar ahora? Te dice el espíritu inmundo, porque recuerda, no estamos luchando contra sangre y carne, sino que estamos luchando, dice la Biblia, contra espíritus de demonios. Pero quiero que sepas en esta mañana, querido amigo, que lo único que tienes que hacer en esta mañana es hacer lo que hizo ese hombre que no dormía día y noche, que moraba en los sepulcros. Vio a Jesús de lejos, dice la Biblia, y cuando vio a Jesús sabía que era el único que lo podía ayudar. Corrió a sus pies para pedir la ayuda y nunca lo pudo decir. Pero el Espíritu tradujo
ese clamor silencioso de su corazón de ese hombre. Y en esta mañana lo único que tú tienes que hacer y necesitas hacer en tu necesidad, orar a Dios. La oración, así como tú hablas con un amigo, esa es la oración, es abrir tu corazón a Dios como si Dios fuera tu amigo, porque Él es tu amigo. Él es tu amigo. No hay amigo, mejor amigo, dijo Jesús, que aquel que da su vida por su amigo. Jesucristo es tu mejor amigo. En Él puedes confiar. En Él puedes ir a refugiarte. No importa con qué espíritu inmundo tú luchas todos los días. Ve a Jesús, querido amigo, todos los días. Ve a los pies de Jesús. Vayamos todos los días a los pies de Jesús. En el verso 10 dice que después que Jesús escuchó y atendió la oración silenciosa, el clamor silencioso de ese hombre que sufría, la Biblia dice en el verso 11, como cerca de ahí, junto al cerro, había un gran número de cerdos comiendo. Los espíritus malos rogaron: mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. La Biblia dice que Jesús les dio permiso. Los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. La Biblia dice que esos 2000 cerdos se volvieron violentos porque ahora eran poseídos por esos espíritus inmundos que habían salido de aquel hombre. La Biblia dice que esos 2000 cerdos cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y se fueron a contar al pueblo y por los campos lo sucedido, y la gente acudió a ver lo que había pasado. Salieron todos los aldeanos de ese lugar llamados de los Gadarenos, salieron para ver qué había sucedido. En el verso 15 dice: y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio, al endemoniado. Qué preciosa transformación hizo Jesús en la vida de este ser humano que sufría. Día y noche, dice la Biblia, andaba en los montes gritándose y lastimándose y moraba en los sepulcros. Mi vida pasada también yo reconozco que mi vida era poseído por un espíritu malo. Era violento con mi esposa. Todos los días la golpeaba. Todos los días la maltrataba. Maltrataba a mis hijos. Yo quería ser feliz. Yo quería que mi vida cambiara porque yo no era feliz. Había noches que me desesperaba tanto, gritaba, lloraba, salía corriendo de mi casa, me arrodillaba debajo de un gran árbol de tamarindo y ahí me postraba pidiéndole a Jesús que me liberara. Algunas personas que conocían mi forma, mi proceder, decían: Fernando, estás hechizado. Y yo confiaba en el Señor, porque yo no quería ser así. Mi esposa, en la desesperación que llevaba a nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, mi esposa comprendió igual como ese endemoniado que el único que nos podía ayudar era Jesús. Comenzó a ir a la iglesia. Ese espíritu inmundo me controlaba, hacía que me parara a la puerta de mi casa y le impidiera a mi esposa ir a la iglesia. Y cuando mi esposa era persistente en ir a la iglesia, ese espíritu inmundo hacía que yo golpeara a mi esposa para que no vaya a la iglesia. Pero qué valentía de mi esposa que me decía: Fernando, no me importa lo que hagas, aunque tú me pegues, voy a ir a la iglesia para orar por nosotros, voy a ir a la iglesia a orar por ti para que Dios te cambie y te transforme. Muchos sábados mi esposa, antes de ir a la iglesia, yo la golpeaba, la tiraba en el suelo. Mi hija Débora lloraba porque no le gustaba ver cómo yo maltrataba a su mamá. Ahora, después que Jesús transformó mi vida, mi esposa me decía, cuando llegaba a la iglesia, me paraba un rato afuera, suspiraba profundamente, limpiaba mis lágrimas y entraba a la iglesia y pedía a Dios por ti para que te transforme. Y hermanos queridos, los que me conocieron en el pasado saben de dónde Jesús me sacó. Hay muchas cosas que yo necesito permitirle a Dios que cambie por completo en mi vida. Pero hoy te puedo decir, yo estaba poseído por un espíritu inmundo. Pero Jesús, ese mismo Jesús que pudo escuchar la voz, el clamor silencioso de ese hombre que vivía en los sepulcros, ese mismo Jesús escuchó mi clamor, mi oración, la petición de mi esposa. Hoy, querido amigo, dale una oportunidad a Cristo Jesús. Permite que Él te libere y vas a ver el cambio que Él puede hacer en tu vida. Hoy vivo feliz con mi esposa.
No somos una familia perfecta, pero sí te puedo decir que Jesús hace un gran cambio en el corazón de las parejas, hace un gran cambio en el corazón del esposo, de la esposa, de los hijos. Dale una oportunidad a Cristo Jesús. En esta mañana, como siempre, deseo que el Señor te bendiga, ahora y siempre. Esto ha sido una presentación del ministerio Cristo, revelando el futuro a través de las profecías. Si desea contactarnos, llámanos al número 00-501 622 2147 o al correo electrónico evangelistaclark@hotmail.com. Una verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy. Solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir ni obedecer.